Gracias, Dani. Buenas noches a todos los que nos saludé. Hermosas canciones, y esta última se la pedí yo a Dani porque tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con lo que vamos a ver en esta noche. Les invito a que busquen el Salmo 90. Acabamos de cantar Enséñame. Sí, enséñame a tomar decisiones de tal manera que mañana no me tenga que arrepentir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que después no me tenga que arrepentir. Eso es lo que está diciendo. Salmo 90 es, creo que el único salmo del libro de los Salmos que fue escrito por Moisés. Al menos es el único que tiene esa referencia. Y el título es La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, en mi Biblia, en la versión Reina Valera. Lo estaba leyendo y estaba tratando de compartir, o pensaba en qué compartir llegado fin de año para la iglesia y para comenzar el comienzo del nuevo año. Y me pareció muy pertinente tratar el tema que dice el versículo 2, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No se conoce con certeza las circunstancias en las cuales fueron escritas este salmo, pero es muy probable que esto tenga que ver con el episodio relatado en Números capítulo 14. Así que les voy a pedir que tengan, si quieren ir hojeando el libro de Números a la par. O tenerlo abierto simplemente para recordar lo que había pasado en ese acontecimiento tan doloroso para el pueblo de Israel. El pueblo había llegado después de 2 años de peregrinar, habían salido de Egipto, iban a la tierra prometida, y después de 2 años, estuvieron 1 año ellos en el Sinaí, allí Dios les dio los estatutos, la ley, se convirtieron en una nación, que todavía iban en busca de su tierra, pero ya era una nación con leyes propias. Y al llegar a las puertas de la tierra prometida, hay un lugar que se llama Cades Barnea. Ese lugar era la puerta de entrada, podríamos decir, a partir de ahora entraban a tomar posesión. Pero allí ocurre algo que el pueblo de Dios dice, ¿por qué no mandamos espías a ver cómo es la tierra? Y entonces envían esos 12 espías escogidos y elegidos, uno por cada tribu, para reconocer la tierra, y recorren la tierra durante 40 días. ¿Se acuerdan el episodio, verdad? Lo recorren y vuelven trayendo los frutos. Dice que traían frutos que eran espectaculares, que eran hermosos, un racimo grande que tenía que ser cargado por 2 personas. Y todo el mundo se entusiasmó cuando llegaron los 12 espías porque era la tierra que iban a ellos a poseer, tierra que Dios les había prometido que fluye leche y miel, una tierra especial, una tierra prometida a Abraham más de 400 años antes, una tierra que iba a ser suya, que Dios se las iba a entregar. Pero estos 12 que fueron a reconocer la tierra, cuando volvieron trajeron diferentes noticias. Hubo 10 de ellos que dijeron la tierra es hermosa, pero los enemigos son muy grandes y nosotros somos como langostas delante de ellos. Estaban hablando de unos gigantes que habitaban también en la tierra y desanimaron al pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser que llegamos hasta acá a las puertas y nos enteramos de que los enemigos nuestros son tan fuertes y tan grandes que no vamos a poder tomar posesión de ellos? Los otros 2 dijeron, no se preocupen, es cierto que hay gigantes allí, pero nuestro Dios es más fuerte y nosotros los comeremos como pan. Nosotros vamos a poder destruirlos porque nuestro Dios está con nosotros. 10 dieron un informe negativo y 2 dieron un informe positivo, pero el pueblo oyó a los 10 y se rebelaron en contra de Dios, a tal punto que decidieron volver a Egipto. Fíjense que en Egipto el pueblo de Dios había sido esclavo, bajo una tiranía muy grande, y estaban a las puertas de poseer la tierra prometida, pero ellos dijeron, nos queremos volver a Egipto. Y cuando pasó eso, entonces aparece Dios en su gloria, y dice Dios, voy a destruir a este pueblo. Apártate, le dijo a Moisés, apártate, te voy a poner sobre otro pueblo, este pueblo ya no me lo banco más.
los voy a destruir. Y Moisés, como buen líder y como guía espiritual del pueblo, le dice a Dios: no hagas eso. ¿Por qué todos los pueblos de alrededor que nos están mirando van a decir que no pudiste? Bien, Moisés, intercede por el pueblo, pero invoca la grandeza de Dios y dice: tú no los destruyas, ten misericordia de ellos, perdónalos. Y Dios dice: bueno, los he perdonado. Pero todos aquellos hombres de 20 años para arriba que dijeron que la tierra se comería a sus hijos, ninguno de ellos entrará en la tierra prometida. Y tal como fueron 40 días los que estuvieron peregrinando por la tierra, estuvieron mirando la tierra y espiándola, entonces el pueblo va a vagar por el desierto 40 años. 1 año por cada día de reconocimiento de la tierra. Se habían pasado 2, todavía quedaban 38 años por delante. Pero ninguno de todos ellos entrará en mi reposo, entrará en la tierra prometida. Y los niños, aquellos a los cuales ellos dijeron: nuestros niños vinieron a morir al desierto, ellos van a poseer la tierra. Ellos van a entrar en la tierra que yo les prometí. Y entonces Dios da la orden de que comiencen a vagar y a vagar por el desierto, ¿sí? Para morir una gran cantidad de gente. Más de 2 millones de personas tenían que morir en el desierto mientras pasaban esos 38 años. Así que me imagino que cuando leamos este salmo, imaginémonos a Moisés, triste, agobiado en su carpa, en intimidad con Dios, quebrantado y recordando lo que había pasado, la causa de los hechos, quizás los hechos más dolorosos que marcaron los últimos años de transitar por el desierto. Todos los días morían hombres y mujeres. Todos los días acompañaba en su dolor a familias que perdían a sus seres queridos. Y poco a poco esa generación se iba desgranando y quedaban bajo la seca tierra del desierto. El pueblo falló en la prueba más grande que había tenido. Después de caminar durante 2 años buscando la tierra prometida, ahora les tocaba durante 38 años vagar por el desierto sin ningún destino. Y allí está Moisés sentado en su tienda y cada mañana llega un mensajero diciéndole: falleció, murió, muerte, solamente muerte y más muerte. Y lo que más se escucha en el campamento son defunciones. Y el campamento parece que es más un cementerio que otra cosa. Y así van pasando los días. Así va pasando porque Dios había decretado para ellos que no podrían entrar a la tierra prometida. Y esa mañana, me imagino, Moisés, abrumado, se retira dentro de su tienda, se postra en tierra y ora esta oración. Vamos a leer el Salmo 90. Dice: Señor, allí está Moisés hablando con Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira
y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Cades Barnea se había transformado en el sitio de la crisis donde fueron probados los hijos de Israel. Y Dios se enojó. Y el pueblo de Israel conoció un atributo de Dios que no hablamos muy seguido, y es la ira de Dios. La ira en relación a su pueblo, porque era su pueblo, era el pueblo de Dios. Las quejas de los israelitas habían herido muy profundamente a Dios. La ingratitud, la desconfianza, la rebeldía habían llegado a un límite. Y Dios toma esta decisión que sería fundamental para el futuro del pueblo de Israel. Aquellos hombres y mujeres de 20 años para arriba no entrarían en la tierra prometida. Moisés es el ejemplo del pastor. Él está entre el pueblo. Él conoce a todos ellos y durante estos años los ha guiado y cuidado, los ha soportado, los ha acompañado. Salieron de Egipto en esperanza de obtener el cumplimiento del pacto que Dios le había hecho a Abraham. Iban a entrar en la tierra de sus ancestros, la tierra iba a ser suya, la iban a poseer, pero ahora tenía que acompañarlos a vagar por el desierto durante 38 años. ¿Cuánto vivirían? ¿70 años, dice? ¿80 los más robustos? Con todo, dice todo es fatiga, todo es trabajo. No hay más esperanza, no hay más expectativa. Lo único que les queda cierta o le queda por cierto es que sus hijos sí iban a entrar a poseer la tierra prometida, la tierra de la cual ellos no eran dignos o no habían sido dignos de recibir. Toda una generación tenía que quedar en el desierto para que el pueblo pudiera entrar. Y Moisés está con todos estos pensamientos delante de Dios y está callado delante de Dios y dice: yo sé que no puedo defender al pueblo, son nuestros errores los pusiste delante de ti, no tiene derecho a pedir nada. Moisés está quebrantado, a Moisés le duele que el pueblo pase porque lo ama. Él sabe que el pueblo es duro de cabeza, duro de servir, pero es el pueblo de Dios. Muchas veces intercedió por ellos, muchas veces se puso en la brecha para evitar que cayera la ira y el juicio y el castigo de Dios sobre su pueblo. Por lo tanto, en aquel momento él oró a Dios, confesó a Dios y le pidió a Dios que perdone a su pueblo. Y Dios le dijo: yo lo perdono. Pero hay una disciplina que voy a traer sobre el pueblo. La disciplina es real y Dios no va a cambiar su decisión sobre ellos. Es su pueblo, Dios los ama, pero durante 38 años ellos van a vagar por el desierto. Pero aún así, en esos 38 años, a ese pueblo duro de servir, Dios no lo iba a abandonar. Dios iba a ir con ellos, que es lo que Moisés le había pedido también a Dios. En el capítulo 32 de Deuteronomio, el versículo 11, cuando sí la segunda generación está por entrar ya ahora a poseer la tierra, Moisés le dice al pueblo, canta esta canción y dice: como el águila que excita su nidada, verso 11, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y el pueblo comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de carneros, de corderos y carneros de Basán. Dios no abandonó a su pueblo. Dios siguió guiando a su pueblo. Lo seguía amando, aún bajo disciplina.
¿sí? Pero Moisés ora a Dios y cuando hace esto contrasta la eternidad de Dios con la finitud, la transitoriedad del hombre. Como decíamos en el título, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y Moisés comienza hablando de Dios y dice: Señor, tú nos has sido refugio antes que naciesen los montes, antes que formase los cielos y la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En el principio, Dios. Moisés escribió Génesis, ¿verdad? ¿Y cómo comenzó la Biblia? En el principio, Dios. Y aquí está diciendo lo mismo Moisés: antes que naciesen los montes, que formases la tierra, que formases el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y él está utilizando aquí muchas figuras a partir de este momento que hablan de la transitoriedad del hombre. Habla de la eternidad de Dios, pero dice, el versículo 4 dice: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. 1000 años como un día, como una de las vigilias de la noche. Ni siquiera dice como una noche entera. La vigilia tenía 3 horas. La noche se dividía en 4 vigilias. Como una de ellas dice: 1000 años para Dios son como un día, o menos aún, como una de las vigilias de la noche. El verso 5 dice que nosotros somos tan frágiles como que no podemos soportar un torrente de agua. Y es cierto, ustedes vieron hace muy poco en España hubo una gran tormenta, una extraordinaria lluvia, ¿verdad? ¿Vieron cómo corría el agua y se llevaba todo? Miles y miles de personas fueron arrastradas por el agua. El hombre no puede hacer nada, es como un gran torrente de agua. Somos frágiles. Como un torrente no podemos hacer frente al paso de un torrente de agua. Como un sueño, dice, que pronto termina. ¿Cuánto dura un sueño? Un rato, ¿verdad? De pronto te despertás y a veces ni te acordás de lo que soñaste. ¿Cuánto duró ese sueño? Como la hierba, dice, que se seca en un día. Así es nuestra vida. Como la hierba que se seca en un día, o como la flor de la hierba, o como un atardecer, dice el verso 9, dice: nuestros días declinan como baja el sol, o como un pensamiento. ¿Cuánto dura un pensamiento? Ya está, pasó. Pero también dice como un ave migratoria, porque dice el verso 10, porque pronto pasan y volamos. Y esta expresión me llamó la atención. Pronto pasan y volamos. Como un ave, volamos. ¿Qué somos nosotros ante la grandeza y la eternidad de Dios? Y nosotros que pensamos que nuestra vida es todo lo que tenemos, ¿verdad? Y hacemos planes, tenemos una realidad de todos los días, nos levantamos, nos acostamos, hacemos planes como si esta vida fuera lo más importante, como si tuviéramos aseguradas las próximas horas de nuestra vida. ¿No es cierto que tenemos planes para este año nuevo, 2025? ¿Sí o no? Quizás hacer un viaje, quizás comprar alguna cosa importante, quizás algún acuerdo, algún compromiso, quizás vacaciones especiales. Todos hacemos planes para el nuevo año, ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí, hacemos planes. Todos nos hacemos la idea de un programa a lo largo de este año, de lo que vamos a abarcar en los próximos... Sí, pero si no sabemos que si vamos a llegar al final de hoy, ¿verdad? No lo sabemos. Por supuesto, planificamos pensando que sí. Y solo cuando nos enfrentamos a la brevedad de la vida, nos damos cuenta de que muchas veces estamos muy equivocados en nuestras prioridades y en las elecciones que tomamos. En qué cosas son importantes de decidir en nuestra vida, porque nuestra vida es muy corta. Porque nuestra vida es como un pensamiento, es como una flor, es como la hierba, es como un ave que de pronto dice, levantamos vuelo y volamos.
y algunas decisiones que tenemos que tomar serán trascendentes en nuestra vida. Ellos creían que al llegar a Cades Barnea tentaban a Dios y Dios los iba a perdonar. Iban a volver a empezar, iban a seguir el camino a la tierra prometida. Después de todo, es lo que había pasado ya 9 veces antes. Porque Dios dijo, me han tentado 10 veces. Durante las primeras 9 veces, ellos tentaron a Dios, algunos eran disciplinados probablemente, pero el pueblo seguía. Y habrán pensado, bueno, está bien, Dios dice, no, vamos a ir. No, dice Dios, esta vez fue diferente. Y nosotros no sabemos cuándo vamos a tener esa crisis en nuestra vida, que esa decisión que tomemos va a marcar la diferencia entre vagar 38 años en el desierto hasta quedar bajo las tierras del desierto o entrar a la tierra prometida. Y quizás en el año 2025 nos enfrentemos a esa crisis especial en nuestra vida, que la decisión que tomemos va a ser trascendente para el resto de ella. ¿Por qué Dios no destruyó a los de 20 años para arriba de un soplo? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, a ver, sepárense los de 20 años para arriba, vayan para allá, quédense todos ustedes acá, Josué y Caleb también quédense de este lado y ¡fum!, fuego sobre ellos? ¿Por qué? ¿Por qué estos tuvieron que caminar 38 años en el desierto por culpa de estos? ¿Por qué? Yo pienso que los más jóvenes tenían que aprender todavía el temor de Dios, ese temor del que nos hablaba Dani en la apertura. Los más jóvenes tenían que aprender, ¿sí?, las lecciones que sus padres desaprobaron. Y ellos tenían que amar la tierra que sus padres menospreciaron. Y esos 38 años en los que ellos caminarían junto a sus padres hasta dejarlos por debajo de la tierra, sus cuerpos, ellos tendrían que aprender estas cosas, a temer a Dios, a obedecer a Dios, a amar la tierra y a aprender el temor de Dios. En esta oración de pronto Moisés cambia la perspectiva de la oración. Y él dice, yo sé que todas estas personas van a morir, todavía las que no murieron, pero yo quiero dejar una enseñanza. Por eso escribe la canción. Una enseñanza para los israelitas, sí. Moisés no sabe nada de Cipolletti, del siglo XXI, del año 2025. Sin embargo, nos deja a nosotros una enseñanza. Y una enseñanza que está en este salmo que nosotros tenemos que aprender a valorar. Moisés sabe que la grandeza de Dios está a disposición de todos y que la sabiduría de Dios puede suplir nuestra falta de visión y nuestra incredulidad que es tan natural. Sí, ayúdanos, Señor, enséñanos, sí, a vivir de tal manera que no tengamos que arrepentirnos. Enséñanos a vivir de tal manera que no tengamos que vagar en un desierto, que podamos entrar a poseer la tierra que has preparado para nosotros. Enséñanos, dice la NTV, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Nosotros no tenemos sabiduría, no tenemos visión espiritual. Necesitamos que Dios nos dé esa sabiduría y esa visión. Por eso Moisés dice, Señor, enséñanos a vivir. Enséñanos a tomar decisiones correctas, enséñanos sabiduría, danos sabiduría para que al momento de elegir yo no tenga que arrepentirme el día de mañana por la decisión que tomé el día de hoy. Cuando somos jóvenes no pensamos en la eternidad, ¿verdad? Está lejos la muerte, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto van a vivir? Vamos, un número. ¿80? Uy, los 80 están allá tan lejos o no tan lejos, David. No, no tan lejos, ¿no? Los jóvenes dicen, están re lejos los 80. Algunos ya nos vamos acercando. ¿No es cierto, Cachito? Cada tanto vemos una estrella amarilla con un rostro juvenil. ¿Sí? ¿Saben lo que son las estrellas amarillas, no? ¿Sí? ¿Saben lo que son?
Una señal, ¿sí?, reconocida mundialmente de que allí falleció una persona. A veces tiene solamente un nombre, pero ¿cuántas veces vemos un rostro juvenil, un niño, un joven? ¿Pensaba morir? No, no pensaba morir. La muerte llegó a su vida sin avisar, probablemente. No hay vacuna contra la muerte no respeta edades. Pero la vida sigue y nos olvidamos de esa estrella amarilla. Y hacemos planes y un montón de cosas de nuestra vida y vivimos la vida de todos los días. Moisés le pide a Dios que sea misericordioso con el pueblo y le dé alegría y descanso. Pero luego se enfoca en algo que es eterno. Dice, el hombre es transitorio, pero dice, aparezca en tus siervos tu obra, la obra de Dios. ¿Para qué vivimos, hermanos? ¿Para qué vivimos? ¿Para hacer nuestros planes? ¿Para construir una casa que vamos a tener que dejar? ¿Para comprar cosas que otros van a usar? ¿Para juntar dinero que otro va a disfrutar? ¿En qué lugar estuvo la obra de Dios en tu vida en este año que pasó? ¿En qué lugar estuvo la obra de Dios en tu vida en este año que pasó? Quizás quitaste la mano de la obra de Dios para hacer tus planes. Moisés le pide a Dios sabiduría. Moisés entiende la brevedad de la vida y le pide a Dios que le enseñe a vivir de tal manera al día de hoy que mañana no tenga que arrepentirse. Hermanos, la vida es corta. Es como un sueño, como un pensamiento, como una flor del campo, como un atardecer, como un ave que pronto emprende vuelo. ¿Y qué es lo que nos vamos a llevar al otro lado? La obra de Dios. ¿Cuánto hace que empezó el 2024? Parece que hace muy poquito, ¿verdad? Hace muy poco que estábamos iniciando el año. Ya lo estamos despidiendo. Y va a pasar lo mismo con el 2025 probablemente. Pero ¿vamos a estar los mismos? ¿Vamos a estar todos al final del 2025? Yo sé que todos tenemos planes para el año 2025. La casa, el trabajo, estudio, metas personales. Pero nunca dejes fuera de tus planes la obra de Dios. La obra de Dios son personas que Dios quiere llevar a su casa. La obra de Dios es la gloria de Dios, es la persona de Dios. La obra de Dios que se hace aquí en la tierra, ganando almas y haciendo que esas almas ganen otras almas para llenar la casa del Padre. Cades Barnea fue un mojón que nosotros tenemos que considerar. Cades Barnea puede ser algo en nuestra vida en algún momento de este año y nada va a ser igual después de esa decisión que tomes. Quizás en este año vayas a ser colocado en ese lugar, el de la prueba más decisiva y trascendente que tengas que tomar, aquella que definirá tu futuro espiritual. Si vas a vagar por el desierto o vas a entrar al reposo de Dios. Y el reposo de Dios no es el cielo, ¿eh? Cuando el escritor de Hebreos dice que Dios dijo, no entrarán en mi reposo, no está hablando del cielo, nadie habla de perder la salvación. El reposo que Dios da es la vida abundante y completa que Dios planificó a través de Jesucristo para cada uno de sus hijos. Hermanos, quería compartir este consejo. No hagamos planes fuera de la obra de Dios, o mejor dicho, no dejes la obra de Dios por fuera de tus planes. La obra de Dios es eterna. Son las personas que Dios quiere llevar a su casa. Es su gloria, son sus planes, es su reino, es Él. Porque se trata de Él y no de nosotros. Aún en medio de las dificultades de esta vida, pidamos lo que pidió Moisés, que cada mañana seamos saciados de su misericordia, que aprendamos el temor para no fallarle,
que pidamos sabiduría para no equivocarnos y que seamos sensibles a su palabra, obedientes a sus mandamientos, y hagamos que nuestras manos sean confirmadas por Él en su obra. La obra de nuestras manos confirma. Dice, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Pedro termina la carta diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que ese sea nuestro propósito para este año, poner nuestras manos en la obra de Dios y pedirle a Dios, Señor, confirma la obra de mis manos en tu obra, porque el único que puede fortalecer, confirmar y afirmar es Él. Pronto pasan y volamos. Una expresión que me quedó grabada. Pronto pasan y volamos. Hermanos, pronto pasan nuestros días y volamos. Que la obra de nuestras manos sean afirmadas por Dios en este nuevo año que comienza. El Señor les bendiga.